Buenas, en esta oportunidad les vamos a hablar de Cryptococcus neoformans. Este grupo está integrado por Seida Arroyo, Romenhei Martínez y Heisimar Morales. Cryptococcus neoformans es un hongo de la división Basidiomycota y se clasifica en su propio reino, el reino fungi. Aunque hay más de 30 especies, se conoce que esta es una de las que afecta comúnmente a humanos y animales. Son microorganismos eucariotas que se distinguen de otros porque tienen una pared celular rígida formada por quitina y glucano y una membrana celular en la que el ergosterol sustituye al colesterol como principal componente esterólico. Poseen una cápsula de naturaleza polisacárida que le confiere virulencia, protegiendo al hongo de la fagocitosis y cuyo tamaño varía dependiendo de la cepa y del medio de cultivo que se utilice para aislarlo. La taxonomía clásica de este tipo de hongo se basa fundamentalmente en la morfología y en la forma de producción de esporas. Sin embargo, cada vez se tienen más en consideración las características ultraestructurales, bioquímicas y moleculares, lo que a menudo lleva a cambios de la designación taxonómica original. Según la composición de la cápsula, se han descrito al menos 4 serotipos distintos, denominados A, B, C y D. Los serotipos A y D se identifican como Cryptococcus neoformans var neoformans y los B y C como Cryptococcus neoformans var gatti. Sin embargo, la patogenicidad en sí es la misma, por ello se les denomina en conjunto Cryptococcus neoformans. El agrupamiento divide a los hongos en levaduras y mohos. En este caso tenemos que Cryptococcus neoformans se considera una levadura redonda u oval que presenta un tamaño entre 3,5 a 10 micrómetros, pudiendo definirse morfológicamente como una célula que se reproduce mediante gemación o fisión. Los hongos del subfilo estudiado producen esporas tanto sexuadas como asexuadas. La forma que produce esporas sexuadas se denomina teleomorfo y la forma que produce esporas asexuadas anomorfo. Desde el punto de vista estructural, las levaduras son entidades microbiológicas independientes, por lo general unicelulares. Como se había mencionado, este tipo de microorganismos se reproducen por gemación o fisión, de manera que una célula progenitora o madre desprende una porción de sí misma para producir una célula descendiente o hija, que se pueden enlogar para formar pseudohifas. En la imagen podemos observar células de una levadura que se reproducen por fisión nuclear y mediante la formación de blastoconidios. Se muestra la elongación de las células de la levadura en gemación para formar pseudohifas, igual que la formación de un tubo germinal. Con respecto al metabolismo, se puede decir que estos microorganismos tienen respiración aerobia, por lo que no son fermentadoras, producen ureasa y utilizan varios hidratos de carbono. Desde el punto de vista metabólico, los hongos son heterótrofos, por lo que obtienen el carbono a partir de algún compuesto orgánico, y son quimiorganótrofos, pues utilizan directamente la energía química extraída de la materia orgánica. No usan luz. Son versátiles desde el punto de vista bioquímico, de manera que producen metabolitos como por ejemplo ácido cítrico. Su fuente básica de alimentación son los carbohidratos simples como glucosa y fructosa o disacáridos como sacarosa y maltosa. No asimilan la lactosa ni la melibiosa. En comparación con las bacterias, estos hongos tienen un crecimiento lento con tiempos de duplicación celular del orden de horas en lugar de minutos. Varios rasgos asociados a la virulencia se han identificado claramente como necesarios para la patogénesis criptocócica, incluido el crecimiento a 37 grados Celsius, la producción de cápsulas, la biosíntesis de melanina, la secreción de fosfolipasa y la producción de manitol. De hecho, estos son considerados los principales factores de virulencia. En general, estas levaduras se desarrollan en medios neutros y ligeramente ácidos. Su rango óptimo de pH es entre 4,5 y 6,5 debido a que por su metabolismo llegan a acidificar más su entorno. Ciertamente, el metabolismo tiene lugar en el interior de las células de los organismos vivos, a través de un conjunto de sustancias orgánicas de naturaleza proteica llamadas enzimas, que son las encargadas de propiciar determinadas reacciones bioquímicas que juegan un papel clave en la patogénesis fúngica. La manipulación de la expresión o actividad enzimática puede alterar significativamente el proceso de infección y los perfiles de expresión enzimática pueden ser un sello distintivo de la enfermedad. Algunas de estas enzimas pueden ser candidatas para la inhibición o para el diseño racional de fármacos y el descubrimiento de vacunas. En esta tabla se presentan diversas enzimas descritas para el microorganismo estudiado y su función, que como mencionamos está relacionada con los mecanismos patogénicos criptocócicos y el desarrollo de inhibidores dirigidos. Uno de los hábitats más frecuentes de esta levadura es el guano de algunas aves como palomas y gallinas.
Así, se sabe que éstas se convierten en reservorios o vectores indirectos que mantienen al microorganismo pero no adquieren la enfermedad, lo cual se ha atribuido al estado inmune y a su temperatura corporal, que es de 40 grados Celsius, a la cual Cryptococcus neoformans se puede reproducir escasamente. La relación que presenta este microorganismo con los árboles lo hace mostrarse como un hongo epífito, es decir, que su reproducción está íntimamente ligada al desarrollo y ciclo de vida de la planta. La degradación de productos arborícolas es debida a la lacasa, enzima mencionada en la tabla anterior, la cual es fundamental para la formación de melanina. En los koalas, que dependen en absoluto de este tipo de árboles, se ha reportado la enfermedad en forma natural. En un estudio reciente, se descubrió que algunas amebas y nematodos del suelo pueden fagocitar las levaduras y éstas mantenerse en ambos organismos, lo que indica que tanto amebas como nematodos llegan a ser reservorios y sobre todo que hacen que las levaduras mantengan sus factores de virulencia actuando como lo harían los macrófagos. Cryptococcus exhibe una toxicidad mínima para las células de mamíferos en cultivo, por lo que el crecimiento puede ser beneficioso para la supervivencia o diseminación de las células fúngicas. Así, los linfocitos T, CD4+, productores de interferón gamma, son necesarios para la activación de las células mieloides, especialmente los macrófagos, para permitir la eliminación de hongos. Sin embargo, estos también pueden actuar como reservorio de células de levadura fúngica, protegiéndolas de la detección inmune del huésped y por lo tanto promoviendo una infección latente o una inflamación crónica persistente. Podemos definir la enfermedad que nos tocó como una micosis de curso subagudo crónico causada por levaduras patógenas encapsuladas oportunistas, que principalmente afectan a nivel pulmonar, pero se pueden diseminar a piel y vísceras hasta llegar al sistema nervioso central. Los pacientes inmunodeprimidos con bajas en linfocitos CD4 presentan mayor posibilidad de presentar la enfermedad. Cabe destacar que esta enfermedad se ha aislado múltiples veces en frutas, en lácteos y sus derivados, y que el proceso de pasteurización mata al microorganismo. Entre las formas de diseminación podemos encontrar la inhalación de esporas ubicadas en el medio ambiente, que llegan a nivel pulmonar, cavidad nasal y senos paranasales. También puede ingresar el microorganismo al cuerpo por heridas abiertas, trasplantes de órganos sólidos, transmisión nosocomial, pero ni puede hacerlo por vía oral ni de transmisión persona a persona, ya que por vía oral tanto la lisosima salival como el pH estomacal la inactivan. La especie que nos tocó estudiar prolifera con rapidez y no hay células mononucleares, lo que explica la susceptibilidad de pacientes con SIDA y cáncer. Los principales agentes defensivos para esta especie son macrófagos, células fagocíticas inflamatorias y linfocitos T y B. Destacamos entre los factores de virulencia que favorecen el desarrollo y establecen la enfermedad la cápsula, producción de melanina y uriasa. También podríamos nombrar la lacasa, fosfolipasas, proteasas y superóxido dismutasa, así como el ion ferroso. Las enzimas relacionadas a la patogenia son objetivos potenciales de nuevos agentes antifúngicos. Algunos se mantienen activos dentro del cuerpo celular, mientras que otros se secretan. En esta lámina observamos las enzimas antes mencionadas. Cabe destacar que este microorganismo produce melanina por una fenoloxidasa y la deposita en el interior de su pared celular, lo que refuerza la misma y la carga de forma negativa, protegiéndola de la fagocitosis. Observamos la clasificación clínica de la criptococosis, siendo pulmonar, del sistema nervioso, cutánea, ósea, ocular y diseminada. La primera cursa de manera sintomática y solo se determina por radiología o serología, detectando anticuerpos por inmunofluorescencia indirecta. La segunda ocasiona meningitis, meningoencefalitis y criptococomas. Y la tercera simplemente se da por inoculación del hongo vía cutánea. La de tipo ósea genera lesiones como periostitis, osteofibrosis y osteólisis. La ocular ocurre por diseminación de la enfermedad, generando papiledemas, parálisis motora, uveitis y corioretinitis, mientras que la diseminada se observa en pacientes severamente inmunodeprimidos o en estado postmortem.
generando lesiones granulomatosas de aspecto gelatinoso. La sintomatología clínica va desde tos hasta disnea o dificultad para respirar, dolor torácico, pleurítico o hemoptisis. Otros síntomas son febrícula, pérdida de peso, anorexia y malestar general. Encontramos a la meningitis como la variedad clínica más frecuente de forma subaguda, crónica y gradual, que inicia con cefalea intensa, dolor retroocular, fiebre constante 38 grados. Mientras se hace crónico, el enfermo presenta vómitos constantes, vértigo, delirio, alucinaciones, entre otros síntomas. Mientras que en algunos casos encontramos compromiso ocular. Diagnóstico diferencial es el procedimiento por el cual se identifica una determinada enfermedad mediante la exclusión de otras posibles causas que presenten un cuadro clínico semejante al que el paciente padece. En el caso de criptococosis pulmonar se debe excluir la influencia, tuberculosis, neumonías por gram negativos. Del sistema nervioso central se deben excluir las neoplasias y toxoplasmosis. Y en el caso de las cutáneas, los moluscos contagiosos, acné y síndromes purpúricos. Con respecto al diagnóstico de laboratorio, tenemos toma de muestra que depende del tipo de criptococosis, por lo que se pueden manejar esputo, lavado bronquial, líquido cefalorraquídeo, exudados, entre otros. La mayoría de los criptococosis que se diagnostican son meningias. Otra es la tinción con tinta china, que es la forma más sencilla de hacer el diagnóstico. Consiste en poner una gota del fluido previamente centrifugado más una gota de tinta china entre portaobjetos y cubreobjetos. El objetivo es resoltar la cápsula del microorganismo, así como el cuerpo de levadura. También a partir de la muestra se puede hacer un frotis donde se fija el calor y se agrega extendiendo una gota de tinta china. Los medios de cultivo más útiles son agar sabor autoestrosa, agar extracto de levadura y agar cerebro-corazón. El desarrollo se obtiene de 2 a 3 días a temperatura ambiente o a 37 grados centígrados. Las colonias son limitadas, convexas, de color blanco amarillento y dan un aspecto de leche condensada. Las biopsias son útiles para los casos cutáneos, donde se presenta una reacción inflamatoria crónica. Las levaduras se distinguen con facilidad con tinciones de hematoxilina y eosina, con musicarmín de Mayer. En cuanto a las pruebas inmunológicas, la más útil para el diagnóstico es la determinación del antígeno criptococócico, que es el glucorono silomanano, el líquido cefalorraquídeo o suero. Se hace por aglutinación directa de partículas de látex revestidas por anticuerpos anticápsula. Uno de los novedosos métodos de diagnóstico de identificación, por sus siglas en inglés, es el MALDI-TOF, espectrofotometría de masas. Mediante esta tecnología se obtienen resultados precisos entre las dos especies y al parecer es una metodología que se empieza a posicionar. Por otra parte, las radiografías y tomografías son de gran utilidad para los casos pulmonares y meningios. En esta lámina se muestra un esquema en donde se puede ver la identificación de diversas especies de microorganismos, incluida la especie Cryptococcus neoformans. El tratamiento de elección es a base de anfotericina B, el cual se administra por vía endovenosa a dosis de 0.7 a 1 mg por kilogramo por día. Generalmente se conduce aumentando la dosis de manera paulatina, dependiendo sobre todo de la función renal. Es necesario seguir de manera cuidadosa las indicaciones del fármaco debido a su elevada toxicidad. En los casos meningios de poca respuesta se sugiere administrar la forma intratecal y es recomendable no sobrepasar la dosis diaria, que es 1 mg por kilogramo. Ahora bien, con la anfotericina B lipídica se reportan mejores resultados y menores efectos colaterales. La dosis recomendada es de 5 mg y para la anfotericina B liposomal la dosis recomendada es de 3 mg y para la anfotericina B de dispersión coloidal la dosis es de 3 a 4 mg por kilogramo por día. El tiempo de tratamiento es variable. La mayoría de los autores recomiendan de 6 a 12 semanas y luego dejar una terapia de mantenimiento. Cabe resaltar que en la mayoría de los casos se recomienda una terapia combinada con algún otro fármaco, por ejemplo, fluconazol, que atraviesa la barrera hematoencefálica. Otro de los fármacos que se ha empleado con resultados satisfactorios es la 5-fluorocitocina. Sin embargo, muchas cepas adquieren resistencia con facilidad. Este medicamento se puede administrar junto con anfotericina B con mejores resultados.
Los derivados azólicos viables de utilizar son el ketoconazol, medicamento poco empleado por sus efectos hepatotóxicos, y el itraconazol, que se emplea a dosis de 200 a 400 miligramos por día. Ambos fármacos son útiles en casos pulmonares o cutáneos. Sin embargo, los dos atraviesan con lentitud la barrera hematoencefálica, por lo que no se recomiendan en un inicio para los casos de criptococosis del sistema nervioso central. En algunos estudios se ha comprobado que el itraconazol es tan efectivo como el fluconazol en terapia de mantenimiento a largo plazo, una vez que se ha dado inicio a anfotericina B sola o combinada. El fluconazol es un triazol que tiene un buen efecto contra este microorganismo. Además, es un fármaco que atraviesa con velocidad la barrera hematoencefálica y provoca pocos efectos secundarios. Sin embargo, sus mejores resultados terapéuticos se obtienen al combinarlo con anfotericina B o con 5-fluorocitocina. Otro de sus efectos es como terapia de sostén, una vez se ha retirado la anfotericina B, y en algunos casos agudos se puede emplear la forma intravenosa. Cabe destacar que en los casos en que se presenta hipertensión intracraneana es adecuado el drenaje de líquido cefalorraquídeo para normalizar los niveles. La mayoría de las guías terapéuticas indican que el tratamiento de la criptococosis meningia se debe dar en 3 fases, en especial asociado con VIH-Sida. En la primera fase tenemos inducción, donde son 2 semanas de tratamiento con anfotericina B más fluconazol o asociado a 5-fluorocitocina. En una segunda fase, consolidación, en donde son 8 semanas de fluconazol. Y en una tercera fase tenemos mantenimiento, que son de 6 a 12 meses de fluconazol. Es importante mencionar que el éxito terapéutico depende en gran medida de la rapidez con la que se establezca el diagnóstico y del estado del paciente. Para culminar, les presentamos las referencias empleadas para el desarrollo del trabajo. Muchas gracias por su atención.